vida fue arrebatada en aquel momento. Todo terminó sobre la tierra. Para mí, en ese momento, había terminado todo mi existir. En aquel mismo instante, sentí que todo se oscurecía. Y comencé a caminar por un túnel oscuro. Y un ser que me llevaba, y comencé a oír lamentos y a ver cosas espantosas en ese lugar. Pude comprender que mi vida había sido arrebatada. Desde ese momento comprendí que mi vida ya no era más en la tierra. Pero lo más tremendo es que conforme íbamos avanzando por aquel túnel, el temor iba creciendo más y más en mi vida. Podía saber que estaba vivo en una parte, aunque mi cuerpo había fallecido. Caminamos por un tiempo en aquel túnel. De pronto comencé a oír quejidos y lamentos, los cuales nunca había escuchado jamás. Seguimos avanzando en ese túnel frío y oscuro. Comencé a ver abajo grandes serpientes gigantescas que se movían de un lado hacia el otro. También a oír distintos quejidos y distintos lamentos. Había algo tan especial en aquel lugar. Y es que casi todas las personas lo que tenían en común era pedir agua. Todos los que estaban en ese lugar pensaban en el agua en ese momento. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un lugar más amplio, a una planicie, donde había muchos aposentos, divisiones, donde había distintas personas en los distintos lugares. Comencé a gritar con terror y a pedir misericordia a Dios. Comencé a decirle: Señor, acuérdate, Dios, de mi vida. Señor, ten misericordia. En aquel momento sentía un terror espantoso que invadía mi alma. En aquel momento yo sentía, amado, que mi vida... Señores, esto es impactante. Wow. Miren cómo describe la lucidez después de la muerte. Un túnel oscuro. Señora, a veces pensamos que al morir todo se apaga. Pero aquí él dice que su alma estaba más despierta que nunca. Pudo experimentar todo esto. El temor que describe no es un temor físico, es un temor espiritual. Sigamos escuchando. Estaba pasando toda nuevamente por enfrente de mí. Avanzaba ese ser que me llevaba hacia una puerta, mientras yo gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Mi Señor, ten misericordia de mí. Te ruego que me ayudes. Ayúdame, Señor. Pero de pronto se hizo un silencio y escuché una voz que dijo: detente. Wow. Y tembló hasta el mismo infierno en ese momento. Dios mío. Aquel ser que me llevaba me soltó. Pero no caí a tierra tampoco, sino que quedé en una parte como levitando. Y oí la voz de aquel ser que dijo: yo no soy Dios de adúlteros, yo no soy Dios de fornicarios, yo no soy un Dios de mentirosos. ¿Por qué me llamas Señor si yo no soy un Dios de vanagloriosos? Yo sentí por un momento... Mi gente, está claro lo que él está diciendo.
Dios es un Dios de santos. Dios es un Dios de santidad. Él está diciendo, yo soy santo. Y los que me sirven, los que me siguen, también tienen que ser santos. Dice la palabra de Dios en un texto que dice, sé santos porque yo soy santo. Eso es lo que está describiendo Dios aquí con él. Yo soy santo. Entonces tú no puedes decir que yo estoy contigo, tú viviendo una vida de esa manera. O sea, Dios no es Dios de fornicarios. Dios es Dios de personas justas y de personas santas que le sirven de corazón. Que mi vida iba a ser destruida, pero conforme pasaba los momentos, la voz de aquel ser comenzó a suavizarse y luego me habló diciendo, ven y te mostraré lo que hay en este lugar, lo que espera aquellos que no han querido seguir mis caminos y que han ido en pos de sí mismos. Comencé a caminar por aquel lugar y comencé a escuchar esos lamentos que partían hasta mi alma. De pronto nos detuvimos frente a una celda donde estaba una mujer sentada en una mecedora, pero parecía que no le estaba sucediendo nada. Pero de pronto tuvo una transformación porque era bruja. Y eran lamentos y quejidos pidiendo auxilio porque todo su ser era llamas. Y comenzó a dar gritos despavoridos, pidiendo que alguien le auxiliara. Pero el Señor me habló y me dijo, la paga del pecado es muerte. Oh my God. Y el que entra a este lugar nunca más saldrá de él. También me mostró lugares abajo en el suelo abiertos, como con aceite hirviendo o algo similar, donde también habían seres de arriba de llamas, seres humanos, mi amado, que estaban... Impactante, esto es fuerte lo que él menciona. Aquí hay algo clave que hay que destacar. La paga del pecado es la muerte. Oh my God. O sea, estamos viendo una presentación de las consecuencias de las causas segundas de las que nosotros hablamos. O sea, Dios es santo y aquí se muestra su juicio sobre lo profano, su juicio sobre lo malo, sobre la injusticia. Esto es fuerte lo que estamos escuchando acerca de este testimonio. Estaban ahí sufriendo. Y conforme ellos salían, tenía un demonio nuevamente y los metía ahí mismo a ese lugar. Me mostraba el Señor cómo a causa de la desobediencia del hombre, muchos seres que habían estado una vez en la iglesia cristiana evangélica estaban en aquel lugar también lamentando por su vida, lamentando y pidiendo misericordia, que ya no puede ser hallada en ese lugar, porque la misericordia al hombre la alcanza cuando está en esta tierra. Una vez que el hombre no puede alcanzar misericordia, Señor, que está establecido para los hombres sola vez, y después de esto el juicio. Seguimos avanzando y llegamos a un lugar muy especial, donde había gente que había escuchado palabra de Dios, pero que no había querido arrepentirse. Me llamó mucho la atención que había una mujer con 2 niños, los cuales le recordaban a esa madre y le decían, ¿por qué no nos llevaste a la escuela dominical? ¿Por qué no nos permitiste ir a la iglesia? Y la maldecían, porque ellos una vez habían querido ir a oír palabra de Dios, pero su madre no quería dejarlos escuchar el evangelio del Señor.
También nos pasó donde había pastores, evangelistas y misioneros y muchos creyentes, que cada uno estaba ahí por distintas causas y por distintos motivos. Ahí había un pastor que me llamó la atención en especial, pues este hombre nunca había creído en el poder del Espíritu Santo. Wow. Este hombre no creyó en el hablar en lenguas, Tremendo. no creyó en el bautismo del Espíritu Santo, no creyó en las sanidades del Señor. Pero ahora él pide misericordia. Él ruega a Dios que tenga misericordia y que le dé una oportunidad para salir de decir que sí existe el hablar en lenguas, que sí existe el Espíritu Santo y que sí hay libertad en el Evangelio del Señor. Pero ya no puede salir de ese lugar, pues su tiempo tuvo aquí en la tierra para arrepentirse de sus maldades. Pero aún estando en la iglesia cristiana evangélica, siendo un pastor, y no había alcanzado misericordia. Ojo aquí, líderes, hermanos y amigos que me están escuchando. Muy importante esta parte acerca del pastor que no creía en el Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu Santo. O sea, es importante entender, voy a reaccionar a esto, o sea, no basta con tener un título de pastor o de evangelista o de misionero o de maestro. El testimonio dice que este hombre conocía la palabra, como él lo decía, ¿verdad? Pero negaba el poder de Dios. Qué peligroso es tener, ¿verdad? Una religión de formas, pero sin una relación real con el Espíritu Santo. Eso que, para que usted entienda la magnitud, la gravedad de la cual ese pastor se estaba enfrentando, ¿verdad? No creer al poder del Espíritu Santo con el que se trabaja en la iglesia de Cristo. Sigamos escuchando. También hay un misionero, el cual está ahí porque pidió dinero para abrir una obra en África, pero solo dio la mitad de aquel dinero. El resto él lo tomó para sí. Y ahora en ese lugar, él pide misericordia y pide una oportunidad también para devolver aquel dinero que tomó, que no era suyo. Ahí él recuerda de qué forma él mintió para tomar aquel dinero que no era de él. Y pide perdón y pide misericordia. Pero al ver que no puede ser concedida, maldice a Jesucristo. Yo quiero decirte, mi estimado, no es igual cuando esta vida está aquí a estar en ese lugar. Mucha gente aquí difiere con el Evangelio de Jesucristo, pero ahí se escuchan los lamentos, se escucha el lloro, se escuchan los gemidos de dolor y de terror en la garganta de aquellos que una vez estuvieron en una iglesia alabando el nombre de Jesús. Ahora ahí lamentan y piden misericordia por sus pecados, pero un día en esta tierra tuvieron esa oportunidad. Ahora en ese lugar solo les espera el castigo eterno del siglo y por el siglo. Ahí hay también pastores, porque se robaron los diezmos de la iglesia, Padre se amado, robaron la ofrenda del Señor, y en ese lugar hoy quieren una oportunidad para devolver aquel dinero. Quieren una oportunidad que ya no puede ser hallada, estimado hermano y amigo. Una oportunidad que solo en esta tierra la tiene el ser humano. Una oportunidad que viene una vez para arrepentirse de todos los pecados. Pero ellos pasan día y noche eternamente buscando una oportunidad para deshacer todo lo malo que hicieron. Pero yo quiero decirte, la oportunidad, mi hermano y amigo, es cuando estás vivo, es cuando estás en esta vida, porque después de esta vida ya no hay otra oportunidad. tremendo. El que muere sin Cristo va para el infierno, y el que con Cristo va para la vida eterna. Mucha gente cree
solamente que este cuerpo caiga a tierra y termina. Pero es cuando realmente comienzas a vivir. Es cuando realmente la verdadera personalidad del creyente o del pecador comienza a vivir. Sea para vivir en la gloria de Dios eternamente, o sea para vivir en la condenación y vergüenza eterna. Ojo con esto, el dinero y la integridad. Dos cosas distintas. El misionero robó dinero destinado a África. Señores, la integridad es muy importante en las cosas de Dios. La integridad en las cosas de Dios son importantes. Hasta en la finanza de un ministerio es necesario la integridad. Señores, Dios lo ve todo. No podemos engañar al dueño de la obra. Este hombre está lamentando algo que pudo corregir en vida, ¿verdad? La oportunidad de arrepentirse es ahora, mientras hay aliento, amados hermanos. Eso puedes escogerlo hoy, en este momento. Ahí donde estás puedes meditar y pensar a dónde quieres tú ir, a dónde quieres pasar tu eternidad. ¿Quieres pasar el resto de tu vida después que mueras en el infierno, la gloria? Ahora puedes decidir en este momento, porque solo hay una oportunidad en la vida. Seguimos avanzando y llegamos, amado, a un lugar tan espantoso, donde había demonios de todo tipo, de todo parecer. Habían unos que tenían un ojo y un brazo y una pierna, y al final de ella como un casco de una bestia mular. La cara como la mitad de cara de hombre, pero el resto no aparecía. Pregunté a Dios y dije, Señor, ¿y esto qué es? Y Él dijo, esto es demonio de destrucción. En los hogares, en la vida de aquellos que andan perdidos, este es el demonio que destruirá y destruirá incansablemente día tras día. Y quiero decirle que el tormento, amado, en aquel lugar es terrible. Es un tormento tan terrible que el hombre no puede dejar de recordar todo lo que hizo en esta tierra. Wow. Es como dice en Lucas capítulo 16, verso 18 en adelante. Dale me gusta y comenta. El hombre rico no, y fue sepultado, y en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Wow. Ahí él podía recordar que tenía un padre, que tenía 5 hermanos. Podía pensar en ellos en ese momento, porque tu alma ya está viva. Tu alma ahí siente el dolor. Ahí puedes recordar todo lo que has pasado en esta vida, sea bueno o sea malo. Ahí puedes recordarte de todas tus cosas que has vivido dentro de la iglesia o fuera de ella. Ahí puedes recordar tus familiares, tu madre, tus hermanos, tus amigos. Y esa es parte del tormento. Ese hombre ahí recordaba que tenía 5 hermanos y suplicaba también por misericordia, diciendo, Padre Abraham, envía uno para que les hable, a fin de que ellos se arrepientan y no vengan también a este lugar de tormento. Tremendo, hermano. Aquí se está mencionando a Lucas 16. Wow. La capacidad de recordar a los familiares desde el mismo tormento. Esto confirma las escrituras. El tormento más grande es el remordimiento y el recuerdo. Saber que tuviste la oportunidad y la dejaste pasar. Dios usa a sus profetas, amados. Los usa para avisarnos, para que nosotros no estemos del otro lado. Es importante entender esto, amado. Pero Abraham
le dijo a Moisés y los profetas han tenido, a ellos óiganlos. Así, mi estimado hermano y amigo que escuchas esta grabación, hoy tienes profetas de Dios que predican el evangelio sobre esta tierra. Has escuchado palabra de Dios y es ahora cuando tienes que arrepentirte. Nadie de los tendrá para salvarte, porque quien te salva es Jesús de Nazaret, y ya resucitó dentro de los muertos y está sentado a la diestra del Padre para salvarte. Nadie más puede salvarte. Wow. Dice el libro de los Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres En quien el cual puedan podamos ser salvos. salvos. Solo en Jesucristo. Dale me gusta. Al ver todo aquel dolor, amado, todavía siento terror y dolor en mi alma. De ver que hay niños pequeños en ese lugar, amado, entre la edad de los 12 y los 14 años, que también lamentan muchas cosas que hicieron aquí. Hay muchos que creen que sus hijos no se van a perder porque están pequeños. Pero déjeme decirle, tus hijos, si no están en los caminos del Señor y pueden distinguir entre lo santo y lo profano, también irán a ese lugar. Wow. Porque es como dice Apocalipsis 20:11, vi los mundos grandes y pequeños de pie ante Dios. Padre. Toda persona que puede entender y puede comprender qué es maldad, tendrá que presentarse delante de Dios. Nada, amado, se le escapa al Señor. Seguimos caminando hasta que llegamos a una parte donde había como un estadio de fútbol. Pero ahí el hazmerreír de los demonios eran los seres humanos. Ahí la burla de ellos era la imagen del Dios viviente. Ahí la burla de ellos y el gozo de ellos era atormentar la viva imagen de Dios. Pues le quitaban piezas de su cuerpo y las escondían para verlo buscándolas. Y eso era un gozo para ellos, porque eso es tormento y dolor, que es lo que le agrada a Satanás y sus demonios. Como dice San Juan 10:10, que él vino para destruir y para matar, pero que Jesucristo vino para que tengamos vida Y vida en y la abundancia. tengamos en abundancia. La responsabilidad de los padres con los niños. Señores, él dice que vio jóvenes de 12 a 14 años y habla de la importancia de la escuela dominical. Esto nos confronta hoy como padres y líderes espirituales. Esa es la palabra, que instruyamos al niño en su camino. ¿Verdad? Señores, no podemos tomar a la ligera la salvación de nuestras casas. Si tus hijos ya distinguen entre el bien y el mal, necesitan a Cristo. No pase desapercibido esto. Tus hijos también tienen que estar sometidos a la voluntad de Dios. No es igual que cuando te sientas aquí en una silla y puedes pedir agua y tomas. En ese lugar la gente pide agua y pide misericordia. En ese lugar la gente lamenta hasta el día en que nació. En ese lugar muchos lamentan no haber conocido a Jesús. Y algunos que lo conocieron también lamentan el haberse apartado de él. Wow. Pero ya es tarde, porque el arrepentimiento para el hombre es en esta tierra. Es aquí en este lugar, mientras que estás vivo, donde puedes venir y decirle: Jesús, ten misericordia de mí, pues he pecado. Yo quiero decirte que si te has descarriado del camino del Señor, si te has apartado, hoy es tiempo para que te vuelvas al Señor. Aleluya. No te avergüences de lo que diga tu amigo. No pienses en lo que
de Dios. Es tiempo de que corras a buscar la salvación. No busques una iglesia, busca a Jesucristo. No busques donde te agrade, busca donde se mueva el poder del Espíritu Santo de Dios. Y arrepiéntete de tus pecados. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo donde puedes comenzar a clamarle a Dios y decirle: Señor, yo reconozco que todavía no soy salvo. Señor, yo reconozco que mi salvación todavía no la he logrado conseguir. Si esta es tu situación al escuchar esta grabación, corre a Jesucristo. Tu vida está en peligro. La palabra del Señor dice que Él viene como ladrón en la noche. ¿Estás preparado para alcanzar la salvación? ¿Estás listo o apenas te vas a preparar? Continuamos mirando Tremendo. lo que hacían aquellos seres con el que estaba en tormento ahí. Sacaban un ojo y lo escondían para ver cómo aquel ser humano se arrastraba buscando lo que le faltaba. Porque todo dolor se siente en ese lugar, mi hermano. Y para ellos eso era el gozo, ver a aquella persona. Algunos le quitaban una parte de una pierna para verlo brincando y cojeando, buscando lo que le faltaba. A otros le quitaban un brazo. Mi gente, este testimonio es poderoso. Oye, el castigo que va a recibir aquel que conoció la verdad y se apartó del Señor. El que conoció a Cristo y se apartó. El castigo sobre esa persona va a ser doble. Es una palabra dura de escuchar. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá, dice la palabra. No es lo mismo pecar en ignorancia que pecar conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra, conociendo la gloria de Dios. Es un llamado a una perseverancia, un llamado a buscar de Dios. Amado, es necesario que hoy entendamos esta parte. Este video nos deja una gran lección. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Si hoy tú escuchas su voz, no endurezca tu corazón, ¿verdad? Te pregunto, ¿qué parte de este testimonio te impactó más? Déjamelo en los comentarios. Dale me gusta, comenta y comparte para que otros también puedan ser bendecidos con este testimonio. Recuerda, siendo humilde habrás ser bendecido y esto seguirá ardiendo en llamas. Puedes ver el video completo debajo en la descripción. Tenemos el link de ese video. Dios te bendiga.